La mansión Ferrer estaba envuelta en una calma inquietante, como si la casa misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Alejandro Ferrer, un hombre cuya vida parecía tan perfecta desde fuera, se encontraba sumido en una oscuridad interna. Las noticias del secuestro de su hija Valeria habían sacudido su mundo de manera irrevocable. Alejandro estaba sentado en su oficina, rodeado de papeles y documentos que parecían una broma cruel en comparación con la tragedia que estaba viviendo. A través de la ventana, podía ver el jardín impecable de la mansión, ahora solo un recordatorio de la normalidad que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro, ¿dónde estás?, gritó Laura, su esposa, desde la puerta abierta de la oficina. Su voz, aunque en apariencia preocupada, llevaba un matiz de desesperación que Alejandro no podía ignorar. Aquí estoy, Laura, respondió él, sin levantar la vista de los papeles. Estoy intentando reunir el dinero que nos piden. Laura entró en la oficina y se dejó caer en la silla frente a Alejandro. Su rostro, pálido y cansado, reflejaba el estrés del momento, pero sus ojos mostraban una frialdad que no pasaba desapercibida. Alejandro, ya hemos intentado todo. Los bancos no nos prestarán más dinero y las inversiones están en ruinas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Laura, su tono era una mezcla de frustración y desesperanza. No lo sé, murmuró Alejandro. Pero tenemos que encontrar una solución. Valeria es todo para mí. No puedo permitir que le pase algo. Laura se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. Alejandro la observó, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. En el fondo, se preguntaba si su esposa estaba realmente tan afectada como pretendía. Necesitamos algo más que palabras, dijo Laura, girándose para mirarlo. Necesitamos acciones. Y rápido. Alejandro asintió, pero su mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos oscuros. Sabía que el tiempo corría en su contra. Cada minuto que pasaba sin pagar el rescate significaba un riesgo mayor para Valeria. La cantidad de dinero que los secuestradores pedían era una fortuna, una suma que estaba fuera de su alcance después de meses de problemas financieros. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio tenso que había invadido la habitación. Alejandro contestó rápidamente, esperando recibir alguna noticia sobre su hija. Señor Ferrer, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Hemos revisado su propuesta y aún no es suficiente. Necesitamos más dinero, o la vida de su hija podría estar en peligro. Pero ya le hemos dicho que estamos haciendo todo lo posible, respondió Alejandro, su voz quebrada. No tenemos más para ofrecer. Eso no es nuestro problema, dijo la voz seca. El tiempo se está acabando. Si no cumplen con nuestras demandas, no podemos garantizar la seguridad de Valeria. La llamada se cortó abruptamente, dejándolo a Alejandro con una sensación de desesperación aún mayor. Colgó el teléfono con fuerza, sus manos temblando. Laura se acercó, colocándole una mano en el hombro en un intento de consolarlo, pero él pudo ver la sombra de preocupación en sus ojos. Vamos a solucionarlo, Alejandro, dijo Laura. Lo resolveremos de alguna manera. En ese momento, Alejandro sintió una oleada de desesperanza y confusión. Su esposa parecía tan comprometida en encontrar una solución, pero algo en su comportamiento le parecía extraño. Sus pensamientos se dirigieron hacia una pregunta inquietante: ¿podría Laura estar involucrada de alguna manera en este complot? La idea le era tan repugnante como perturbadora. Alejandro decidió dejar esos pensamientos para después y concentrarse en la tarea más urgente: salvar a su hija. Sin embargo, el peso de la sospecha y el creciente sentido de traición comenzaban a formar un nudo en su pecho. Al caer la noche, Alejandro y Laura se encontraban en la sala de estar, tratando de elaborar un plan de contingencia. La sala estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea. Alejandro observaba a Laura, notando cómo el resplandor de las llamas iluminaba sus facciones de manera inquietante. ¿Por qué no llamamos a los investigadores privados?, sugirió Laura, tratando de sonar razonable. Tal vez ellos puedan ayudarnos a encontrar a Valeria antes de que sea demasiado tarde. Alejandro asintió, aunque la sugerencia le parecía una medida desesperada.
Sabía que el tiempo no estaba de su lado y que cada segundo que pasaba sin una solución significaba un riesgo mayor para Valeria. Está bien, dijo Alejandro. Llamaremos a los investigadores. Pero también quiero que estés atenta a cualquier señal. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a descubrir quién está detrás de esto. Laura asintió, su expresión mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Alejandro no podía evitar preguntarse si ella estaba realmente en su bando o si había algo más oscuro en su corazón. La noche continuó, y con ella, el peso de la incertidumbre se hizo aún más pesado. Alejandro sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos. Pero lo que no podía prever era la traición que estaba a punto de desatarse en las sombras de su vida. El amanecer llegó con una frialdad que parecía penetrar hasta los huesos de Alejandro Ferrer. A pesar de la luz del día, la oscuridad de la situación no se disipaba. Alejandro se encontraba en su despacho, rodeado de papeles y documentos, intentando encontrar una solución desesperada. Su mirada estaba fija en un estado de quiebra que se reflejaba en cada informe financiero. ¿Cómo vamos a resolver esto?, se preguntaba, mientras pasaba las páginas de los documentos, buscando alguna solución milagrosa que no llegaba. El sonido de los pasos de Laura se escuchó detrás de él, su presencia era una mezcla de preocupación y ansiedad. Ella entró con una taza de café y se acercó a la mesa, dejando la taza frente a Alejandro. ¿Ya has encontrado algo?, preguntó Laura, tratando de sonar esperanzada aunque la desesperación era evidente en su voz. Alejandro levantó la vista, sus ojos cansados y llenos de frustración. No, Laura. No hay forma de conseguir el dinero que piden. He hablado con todos mis contactos y no hay manera de obtener esa suma sin vender la casa, la empresa, todo. Laura se sentó en una silla frente a él, su rostro se frunció en una mueca de dolor. Alejandro, tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. ¿Qué pasa si no logramos el rescate a tiempo? Alejandro sintió un nudo en el estómago al imaginar el peor escenario posible. Su mente estaba en caos, su mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo salvar a su hija de la pesadilla en la que se encontraba. Estoy intentando todo lo que puedo, dijo Alejandro con una voz cansada. Pero no parece suficiente. Laura lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Si tan solo pudiéramos conseguir un préstamo de algún tipo. Tal vez con la ayuda de alguien que pueda entender nuestra situación, dijo Laura, buscando desesperadamente una solución. Alejandro suspiró, observando cómo su esposa se movía de un lado a otro. A pesar de su aparente angustia, había algo en su actitud que le resultaba inquietante. Alejandro no podía deshacerse de la sensación de que Laura estaba ocultando algo, pero no tenía tiempo para investigar sus sospechas. Voy a llamar a unos amigos y ver si pueden ayudarnos, dijo Alejandro, tomando su teléfono móvil. Tal vez haya una oportunidad de conseguir algo de dinero. Laura asintió, su expresión era una mezcla de esperanza y resignación. Mientras Alejandro hacía llamadas desesperadas, Laura se quedó en un rincón de la habitación, mirando a través de la ventana con una expresión pensativa. Después de horas de llamadas infructuosas y promesas vacías, Alejandro se desplomó en su silla, agotado. Nada. Nadie puede ayudarnos. Estoy arruinado, Laura. No sé qué más hacer. Laura se acercó a él, colocando una mano en su hombro en un intento de consolarlo. Aunque sus palabras eran de aliento, Alejandro seguía sintiendo una creciente desconfianza hacia ella. Tenemos que mantenernos fuertes, dijo Laura. Debemos seguir intentando. No podemos rendirnos. Alejandro asintió, aunque en su mente, las dudas se estaban acumulando. La situación estaba desesperada y la traición parecía ser una posibilidad cada vez más real. La tarde avanzaba y Alejandro se encontraba en una reunión con un investigador privado que había contratado para buscar a Valeria. La oficina del investigador era un lugar lleno de archivos y mapas, y la atmósfera era tensa. Señor Ferrer, hemos encontrado algunas pistas, dijo el investigador, un hombre de mediana edad con una expresión grave. Pero necesitamos más tiempo para confirmar su ubicación. Los secuestradores son cuidadosos. Alejandro asintió,
sintiendo que el tiempo estaba en su contra. Cada minuto sin información significaba que Valeria estaba en mayor peligro. ¿Qué tipo de pistas han encontrado?, preguntó Alejandro, ansioso por obtener cualquier detalle. Hemos rastreado algunas llamadas y contactos, pero los secuestradores están usando métodos sofisticados para evitar ser localizados. Necesitamos más recursos para acelerar la investigación, respondió el investigador. Alejandro sintió un peso en el pecho al escuchar estas palabras. La desesperación estaba tomando un control absoluto sobre él, y su mente estaba llena de dudas y temores. Al regresar a casa, Alejandro encontró a Laura esperando en la sala, sentada en el sofá con una expresión de agotamiento. Ella se levantó al verlo y se acercó a él, su rostro iluminado por una falsa esperanza. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Laura, su voz temblando ligeramente. No tenemos buenas noticias, respondió Alejandro, dejando escapar un suspiro. Necesitamos más tiempo y recursos, pero estamos en una situación financiera insostenible. Laura se acercó más, tomando las manos de Alejandro entre las suyas. Vamos a superar esto, Alejandro. Tenemos que mantener la fe. Valeria está en nuestras manos y no podemos dejar que esto nos derrote. Alejandro miró a Laura, notando cómo sus palabras, aunque reconfortantes, no podían deshacer el creciente nudo de sospecha que sentía. La traición se estaba formando en las sombras, y Alejandro se encontraba atrapado en un juego peligroso del cual no podía escapar. La noche cayó sobre la mansión Ferrer, y con ella, el peso de la incertidumbre se volvió aún más abrumador. Alejandro se preguntaba si alguna vez encontraría una solución y si el mayor desafío no era solo salvar a su hija, sino descubrir la verdad oculta detrás del secuestro. La noche había caído con una pesadez que parecía no querer despejarse. La mansión Ferrer estaba sumida en una oscuridad opaca, solo interrumpida por las luces tenues de algunas lámparas. Alejandro no podía dormir, su mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos y emociones que no le permitían encontrar descanso. En la sala de estar, Alejandro trataba de concentrarse en un informe del investigador privado, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos cansados. Laura había insistido en que debía descansar, pero él no podía permitirse un momento de calma hasta que tuviera una pista sólida sobre el paradero de Valeria. El teléfono sonó repentinamente, rompiendo el silencio de la noche. Alejandro lo tomó con manos temblorosas, su corazón acelerado. Sí, respondió, tratando de mantener la calma en su voz. Señor Ferrer, hemos encontrado algo, dijo la voz del investigador, cargada de urgencia. Los rastros llevan a un pequeño almacén en las afueras de la ciudad. Podría ser la base de operaciones de los secuestradores. ¿Qué? ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro, el alivio y la esperanza mezclándose en su voz. Sí, pero debemos actuar con rapidez. No sabemos si Valeria está allí en este momento. Necesitamos ir inmediatamente y verificar, dijo el investigador. Alejandro colgó rápidamente y se dirigió a Laura, quien estaba en la cocina preparando una taza de té. Ella lo miró, sorprendida por la expresión de determinación en el rostro de su esposo. ¿Qué pasa?, preguntó Laura, su voz llena de preocupación. Tenemos una pista, dijo Alejandro. El investigador ha encontrado un almacén que podría ser el lugar donde están reteniendo a Valeria. Voy a ir allí ahora mismo. Laura lo miró con una mezcla de esperanza y temor. Se acercó a él y le tomó la mano, sus ojos buscando consuelo. Ten cuidado, Alejandro. No sabemos lo que nos espera allí, advirtió Laura, su voz temblando ligeramente. Alejandro asintió y salió de la casa, la noche fría y silenciosa envolviéndolo mientras se dirigía al almacén con el investigador. La carretera hacia las afueras de la ciudad era desierta, y la tensión en el aire era palpable. Al llegar al almacén, Alejandro y el investigador se encontraron con un edificio gris y deteriorado, con pocas ventanas y una puerta de metal oxidada. La oscuridad envolvía el lugar, y los dos hombres se movieron con cautela, tratando de no hacer ruido. Aquí es, dijo el investigador en voz baja. Vamos a entrar y buscar. Con una linterna en mano, comenzaron a explorar el almacén.
Las sombras se movían a su alrededor mientras avanzaban por el espacio desordenado, lleno de cajas y muebles viejos. De repente, un ruido proveniente de una de las habitaciones hizo que Alejandro y el investigador se detuvieran en seco. Alejandro sintió un nudo en el estómago, su corazón latía con fuerza mientras se acercaban al origen del sonido. El investigador se adelantó y abrió la puerta lentamente. La habitación estaba oscura, y a medida que la luz de la linterna iluminó el interior, Alejandro vio lo que parecía un grupo de personas reunidas en un rincón. Entre ellos, estaba una figura conocida. ¿Laura? Preguntó Alejandro, su voz llena de incredulidad y dolor. Laura estaba en el centro del grupo, con una expresión de sorpresa y preocupación. A su lado estaba Martín, un hombre enigmático que Alejandro conocía como un antiguo socio de Laura. Alejandro, no es lo que parece, dijo Laura, acercándose a él con un gesto desesperado. Alejandro miró alrededor, dándose cuenta de que el almacén no era solo un lugar de secuestro, sino también un escenario de traición. La verdad se estaba revelando lentamente, y su corazón se hundía ante la posible traición de su esposa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro, su voz quebrada. ¿Cómo están aquí? ¿Y qué tiene que ver Martín en todo esto? Laura intentó explicar, pero las palabras se enredaban en su boca. Finalmente, se dejó caer en el suelo, llorando desesperadamente. Alejandro, lo siento. No quería que esto saliera así, dijo Laura. Todo comenzó cuando Martín y yo nos conocimos. Nos dimos cuenta de que tú estabas en problemas financieros y pensamos que podríamos obtener algo de dinero fácil. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición de Laura y Martín era más profunda de lo que había imaginado. La verdad era dolorosa y cruel. Entonces, ¿todo esto fue un plan?, preguntó Alejandro, su voz llena de desilusión. ¿Planearon el secuestro de Valeria para obtener dinero? Laura asintió, su rostro pálido y humillado. Sí, lo hicimos, admitió. Pero nunca quisimos lastimar a Valeria. Solo queríamos presionarte para que pagaras. Todo se salió de control. Alejandro se sintió abrumado por la traición y la desesperación. El peso de la traición de Laura y la implicación de Martín en el secuestro de su hija se hizo insoportable. Nos iremos de aquí, dijo Alejandro, su voz fría y decidida. No quiero verlos nunca más. No quiero saber nada de este plan horrible que han orquestado. Laura y Martín se quedaron allí, viendo cómo Alejandro y el investigador se alejaban del almacén. La traición había dejado cicatrices profundas en el corazón de Alejandro, y el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso. La mañana siguiente, Alejandro se encontró en la comisaría, esperando mientras se finalizaban los trámites para asegurar la liberación de Valeria. La sensación de traición seguía latente, pero lo más importante era que su hija estaba a salvo. Valeria fue finalmente liberada y llevada de regreso a casa. La reunión entre padre e hija fue emotiva, con lágrimas y abrazos llenos de alivio y amor. Sin embargo, la herida de la traición seguía abierta, y Alejandro sabía que la recuperación de su familia sería un proceso complicado. El verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro tendría que enfrentar las consecuencias de la traición y reconstruir su vida mientras trataba de sanar las heridas que habían sido infligidas por aquellos en quienes más confiaba. El sol se alzaba en el horizonte, bañando la mansión Ferrer con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de los recientes eventos. Alejandro estaba sentado en el salón, mirando fijamente el teléfono móvil que tenía sobre la mesa. Valeria se encontraba en el segundo piso, intentando recuperar algo de normalidad, pero la sombra del reciente secuestro aún se cernía sobre ellos. El investigador privado se encontraba con él en la sala, revisando los detalles finales del caso. La atmósfera estaba cargada de tensión y desconfianza. El rastro de Laura y Martín ha sido eliminado, dijo el investigador. Ambos han desaparecido y parece que han tomado medidas para evitar ser rastreados. Las autoridades están buscando pistas, pero hasta ahora no hemos tenido éxito. Alejandro asintió, sintiendo cómo la desesperanza se asentaba en su pecho. Cada minuto que pasaba parecía arrastrar consigo la posibilidad de encontrar respuestas. No entiendo cómo pudo llegar a esto,
dijo Alejandro, su voz quebrada. Laura siempre mostró una imagen de perfección y devoción. ¿Cómo pudo planear algo tan horrible? El investigador se encogió de hombros, consciente de lo difícil que era para Alejandro aceptar la verdad. Las personas pueden ser muy complejas, señor Ferrer. A veces, las apariencias son solo una fachada para ocultar lo que realmente ocurre detrás de puertas cerradas. Su situación ha demostrado ser un ejemplo trágico de esto. Alejandro asintió lentamente, su mente aún luchando por aceptar la realidad de la traición de Laura. Miró alrededor, notando cómo su hogar se había convertido en un escenario de dolor y desilusión. Mientras tanto, Valeria se encontraba en su habitación, sentada en la cama con una mirada distante. Había pasado por un trauma indescriptible y aún trataba de comprender lo que había sucedido. Alejandro había decidido darle espacio, pero no podía evitar preocuparse por su bienestar emocional. En el pasillo, una conversación entre Valeria y su padre comenzó a formarse en su mente. Alejandro se acercó a la puerta, su corazón palpitando mientras se preparaba para hablar con su hija. «Valeria, ¿puedo entrar?», preguntó Alejandro, su voz llena de ternura y preocupación. Desde el interior, Valeria asintió sin decir una palabra. Alejandro abrió la puerta y entró, encontrando a su hija con una expresión cansada. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Valeria, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y dolor. Alejandro se sentó a su lado, tomando la mano de Valeria en un gesto reconfortante. «Vamos a tratar de seguir adelante, Valeria», dijo Alejandro. «Lo más importante es que estás a salvo. Sabemos quiénes están detrás de esto y estamos haciendo todo lo posible para enfrentarnos a ellos». Valeria miró a su padre, sus ojos llenos de lágrimas. La preocupación y el miedo seguían siendo evidentes, pero el consuelo de estar con su padre era una fuente de alivio. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto?», preguntó Valeria, su voz quebrada. Alejandro sintió el peso de la verdad en su pecho, pero sabía que debía ser honesto con su hija. Laura, tu madrastra, y Martín, un antiguo socio de ella, estaban desesperados. Ellos creyeron que secuestrarte les daría una oportunidad para obtener dinero. No sé cómo llegaron a este punto, pero lo que hicieron fue horrible. Valeria asintió lentamente, tratando de procesar la información. El dolor de la traición aún era palpable, pero la presencia de su padre le brindaba una sensación de seguridad. Más tarde, Alejandro se encontraba en la oficina de su abogado, tratando de organizar la crisis financiera que había surgido a raíz del secuestro. La situación era crítica, y Alejandro sabía que debía encontrar una manera de enfrentar las consecuencias legales y financieras. El abogado, un hombre de aspecto profesional con una actitud firme, se sentó frente a Alejandro con una carpeta de documentos. «Señor Ferrer, la situación financiera es complicada», dijo el abogado. «La quiebra está en proceso, y las deudas están acumulándose. Necesitamos una estrategia clara para enfrentar esto y tratar de minimizar los daños». Alejandro asintió, su mente estaba agobiada por la magnitud de la crisis. «No puedo permitirme perder todo lo que he construido. ¿Qué opciones tenemos?». El abogado comenzó a explicar las posibles soluciones, pero Alejandro se sintió abrumado por la cantidad de trabajo que tendría que hacer para recuperar su estabilidad financiera. La tensión en el aire era palpable, y Alejandro se dio cuenta de que la recuperación no sería fácil. Esa noche, Alejandro se encontraba en su despacho, tratando de organizar sus pensamientos y planificar los próximos pasos. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio de la habitación. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Mensaje, no pienses que todo ha terminado. Esto es solo el comienzo. La verdad aún tiene mucho que revelar». Alejandro se quedó paralizado al leer el mensaje. La amenaza implícita le hizo temer que aún había más sorpresas por venir. La traición de Laura y Martín había dejado cicatrices profundas, pero ahora, parecía que había algo más oscuro esperando en las sombras. Alejandro miró el teléfono, su mente llena de preguntas sin respuesta. La revelación de la verdad y las consecuencias de los actos de Laura estaban lejos de terminar, y Alejandro sabía que tendría que enfrentarse a más desafíos en el camino hacia la recuperación. La mañana siguiente,
Alejandro se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. La revelación del mensaje anónimo de la noche anterior le pesaba como una losa. El sol apenas comenzaba a iluminar la habitación y el sonido de los pájaros fuera de la ventana parecía un cruel recordatorio de la normalidad que había perdido. Alejandro decidió que necesitaba distraerse y mantener la mente ocupada. Decidió pasar la mañana en la oficina de la mansión para revisar algunos documentos. Sin embargo, cada rincón del hogar le recordaba la traición y el dolor reciente. En la oficina, Valeria se acercó a él con una expresión preocupada. «Papá, ¿qué pasa?» «Te he visto muy preocupado desde que llegaste», dijo Valeria, su voz llena de inquietud. Alejandro se giró hacia ella, tratando de ofrecerle una sonrisa reconfortante. Aunque el dolor de la traición seguía presente, quería asegurarse de que Valeria sintiera que todo iba a estar bien. «Es solo que tenemos mucho en qué pensar», dijo Alejandro. «Estoy tratando de poner todo en orden y asegurarme de que podamos seguir adelante. Pero me preocupa que aún no hayamos terminado con todo esto». Valeria asintió, su expresión mostrando comprensión. Sabía que la situación era complicada y que su padre estaba haciendo todo lo posible para manejarlo. «Si necesitas algo, por favor dímelo», dijo Valeria. «Estoy aquí para ti». Alejandro le dio un abrazo cálido, agradecido por el apoyo de su hija. Sin embargo, no podía evitar pensar en el mensaje de texto y en lo que podría significar. Decidió que era el momento de investigar más a fondo. Durante el día, Alejandro se reunió con el investigador privado para discutir el contenido del mensaje anónimo. Se encontraban en una cafetería cercana, un lugar que les ofrecía algo de privacidad mientras abordaban el tema delicado. «He recibido un mensaje extraño», dijo Alejandro. El mensaje decía que esto es solo el comienzo y que la verdad aún tiene mucho que revelar. ¿Qué crees que podría significar? El investigador frunció el ceño, pensando en la información que Alejandro había proporcionado. Es difícil decirlo con certeza sin más detalles, pero parece que alguien más está involucrado o que hay más secretos escondidos, dijo el investigador. Necesitamos descubrir quién envió el mensaje y cuál es su intención. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de frustración e incertidumbre. La situación se volvía cada vez más complicada, y la posibilidad de que hubiera más revelaciones le preocupaba profundamente. ¿Qué pasos podemos seguir para rastrear el origen del mensaje?, preguntó Alejandro. El investigador explicó que rastrear el origen del mensaje sería complicado, pero que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para obtener respuestas. Alejandro decidió que no podía esperar más y que necesitaba involucrarse personalmente en la investigación. Esa noche, Alejandro se encontró revisando viejos documentos en su oficina, tratando de encontrar alguna pista que pudiera conectar a Laura, Martín y el mensaje anónimo. Entre papeles y fotografías, encontró un viejo archivo que contenía detalles sobre la vida pasada de Laura. Era algo que había olvidado, pero que podría tener importancia. Mientras leía, Alejandro encontró información sobre una antigua relación de Laura con una persona llamada Ricardo Martínez, un nombre que no había aparecido en el caso hasta ahora. Ricardo era un antiguo socio de Laura, que aparentemente había tenido problemas financieros y estaba vinculado a actividades dudosas. Alejandro se sintió inquieto. La conexión de Laura con Ricardo Martínez podría ser la clave para entender lo que realmente había sucedido. Decidió que debía investigar a fondo a Ricardo y su posible conexión con el secuestro de Valeria. Al día siguiente, Alejandro se reunió con el investigador y le entregó la información que había encontrado sobre Ricardo Martínez. «Este es un nuevo posible hilo que debemos seguir», dijo Alejandro. «Ricardo Martínez parece tener un pasado oscuro y podría estar relacionado con Laura y Martín de alguna manera». El investigador aceptó el nuevo enfoque y comenzó a investigar a Ricardo Martínez. Alejandro, mientras tanto, se enfrentaba a la realidad de su situación financiera. La quiebra era inminente, y el impacto del secuestro había sido devastador para sus negocios. En la tarde, Alejandro recibió una llamada de su abogado. La noticia que le dio no fue alentadora. «Señor Ferrer, hemos recibido una oferta de un comprador para su empresa. Es una oportunidad para vender a un precio decente,
pero no lo suficiente para cubrir todas sus deudas, dijo el abogado. Debe tomar una decisión pronto, ya que el tiempo es esencial. Alejandro se sintió abrumado. La oferta era tentadora, pero también significaba renunciar a gran parte de lo que había construido a lo largo de los años. La quiebra y la traición habían puesto su vida en una encrucijada dolorosa. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La incertidumbre sobre el futuro y la posibilidad de más secretos por descubrir pesaban en su mente. Se encontraba en la oficina de la mansión, revisando documentos y tratando de encontrar respuestas. De repente, el teléfono sonó. Era otro mensaje de texto, esta vez con un mensaje diferente. Mensaje: la verdad siempre sale a la luz. Ricardo no es quien parece ser. Investiga su pasado más a fondo y encontrarás lo que buscas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El mensaje confirmaba sus sospechas de que Ricardo Martínez estaba profundamente involucrado en el entramado de traición. Decidió que no podía perder más tiempo y que debía llegar al fondo de esta nueva revelación. La noche estaba llena de misterio y tensión mientras Alejandro se preparaba para una nueva ronda de investigaciones. Sabía que debía estar preparado para cualquier cosa que pudiera surgir y que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La mañana siguiente, Alejandro se levantó con la determinación de descubrir la verdad sobre Ricardo Martínez. El mensaje de texto de la noche anterior le había dejado claro que había algo oscuro en el pasado de Ricardo que necesitaba ser revelado. Alejandro se dirigió a la oficina de su investigador privado, donde encontraron un pequeño rincón tranquilo para conversar. He recibido otro mensaje, dijo Alejandro, entregando una copia del mensaje a su investigador. Esta vez, advierte sobre Ricardo Martínez y su verdadera identidad. Necesitamos investigar a fondo su pasado. El investigador tomó el documento, examinándolo con atención. Entiendo, dijo. Vamos a buscar toda la información disponible sobre Ricardo. Es posible que haya registros o datos que puedan confirmarnos lo que el mensaje sugiere. Alejandro asintió, sabiendo que cada minuto contaba. Mientras el investigador comenzaba a trabajar en la búsqueda de información, Alejandro decidió visitar a Valeria para asegurarse de que estaba bien. Aunque sabía que su hija estaba tratando de superar el trauma, sentía que debía estar cerca de ella en estos momentos difíciles. Valeria estaba en la sala de estar de la mansión, mirando por la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente tranquilo que contrastaba con la tensión en el aire. «Hola, papá», dijo Valeria, girándose para mirarlo. «¿Cómo va todo?» Alejandro se sentó a su lado, tratando de ofrecerle una sonrisa reconfortante. «Estamos trabajando en resolver todo esto», dijo Alejandro. «Espero que pronto tengamos algunas respuestas. Mientras tanto, quiero asegurarme de que estés bien. ¿Hay algo que necesites?» Valeria lo miró con gratitud, apreciando el gesto de su padre. Aunque la angustia todavía la afectaba, la presencia de Alejandro le ofrecía un sentimiento de estabilidad. «Estoy bien, papá. Solo necesito saber que todo esto terminará», dijo Valeria. «Quiero que volvamos a ser una familia normal». Alejandro le tomó la mano y le dio un apretón cálido. Sabía que Valeria tenía razón, recuperar la normalidad era lo que más deseaban. Esa tarde, Alejandro se reunió nuevamente con el investigador. Esta vez, el investigador tenía información adicional sobre Ricardo Martínez. «Hemos encontrado varios registros sobre Ricardo», dijo el investigador. «Parece que tiene un historial financiero complicado y ha estado involucrado en varias actividades sospechosas en el pasado. También hemos descubierto que tiene vínculos con grupos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas». Alejandro frunció el ceño al escuchar la noticia. Ricardo Martínez parecía ser una pieza clave en el rompecabezas. «Necesito saber todo lo posible sobre su conexión con Laura y Martín». «¿Hay alguna evidencia de que hayan trabajado juntos antes?», preguntó Alejandro. El investigador revisó los documentos y asintió lentamente. Parece que Ricardo y Laura tenían una relación profesional en el pasado, pero se rompió debido a problemas financieros. No hay pruebas directas de colaboración en el secuestro, pero la conexión entre ellos es evidente.
Alejandro sintió que estaba empezando a entender el panorama general, pero aún quedaban muchas piezas del rompecabezas por encajar. Decidió que era el momento de confrontar a Laura directamente, para tratar de obtener respuestas de ella. Más tarde, Alejandro se dirigió a la casa de Laura, donde se encontraba en una situación precaria. La casa había sido objeto de una inspección policial y se encontraba en un estado de desorden. Laura estaba en el salón, con una expresión tensa al ver la llegada de Alejandro. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó Laura, tratando de mantener la compostura. Alejandro se acercó, su rostro reflejando la determinación y el dolor que sentía. «Laura, necesitamos hablar», dijo Alejandro. «He descubierto cosas sobre Ricardo Martínez y tu conexión con él. ¿Qué sabes de esto?». Laura palideció al escuchar el nombre de Ricardo. Su reacción no pasó desapercibida para Alejandro, quien intensificó su mirada. «Alejandro, yo no sé de qué estás hablando», dijo Laura, su voz temblando. «No intentes engañarme, Laura», dijo Alejandro. «Sabemos que Ricardo estaba involucrado en actividades sospechosas y que tú estabas conectada con él. ¿Qué es lo que realmente sucedió?». Laura miró hacia abajo, su rostro mostrando una mezcla de culpa y miedo. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y no podía escapar de las consecuencias. «Está bien», dijo Laura, con la voz quebrada. «Ricardo me presionó para participar en el secuestro. Él tenía información que podría destruirme si no cooperaba. Martin y yo solo queríamos dinero para salir de esta situación». Alejandro sintió una mezcla de ira y tristeza. La traición de Laura había sido más profunda de lo que había imaginado. «¿Y qué hay de Martín?», preguntó Alejandro. «¿Cómo se involucró en todo esto?». Laura suspiró, sus ojos llenos de lágrimas. Martín estaba en deuda con Ricardo. Cuando él propuso el plan del secuestro, Martín se vio obligado a participar para pagar sus deudas. Fue un error, pero ya no podemos deshacer lo que ha sucedido. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad estaba saliendo a la luz, pero las respuestas no eran las que había esperado. Esa noche, Alejandro regresó a la mansión con el peso de la traición y el dolor sobre sus hombros. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero al menos ahora tenía una comprensión más clara de lo que había ocurrido. Se dirigió a su oficina, donde se encontró con otro mensaje de texto. Esta vez, el mensaje estaba firmado por alguien llamado Ricardo. «Mensaje, la verdad es más compleja de lo que imaginas. No creas que Laura es la única culpable. Hay más en juego aquí. Sigue investigando». Alejandro miró el mensaje, sintiendo una creciente sensación de desesperación. Sabía que la verdad estaba más allá de lo que había descubierto hasta ahora y que aún quedaban muchas capas de misterio por desentrañar. La noche se llenó de intriga y tensión mientras Alejandro se preparaba para la siguiente fase de su investigación. Sabía que debía estar alerta y que la resolución final estaba más cerca, pero también sentía que la batalla apenas comenzaba. Alejandro no pudo dormir esa noche. El mensaje de Ricardo y las revelaciones sobre Laura y Martín lo mantenían en un estado de constante inquietud. La mañana llegó sin ofrecer descanso, y Alejandro decidió que era el momento de confrontar a Ricardo directamente. Se dirigió a la dirección que había encontrado en los documentos, un pequeño apartamento en un barrio poco recomendable. Sabía que debía proceder con cautela, Ricardo era un hombre peligroso y la situación podía volverse violenta. Cuando Alejandro llegó al apartamento, el edificio estaba en un estado de decadencia. La fachada estaba descascarada y el entorno parecía sombrío. Alejandro subió las escaleras, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en cada paso. Finalmente, llegó a la puerta de Ricardo y llamó con firmeza. Unos minutos después, la puerta se abrió lentamente y Ricardo apareció en el umbral, con una expresión de sorpresa al ver a Alejandro. «Alejandro Ferrer, qué sorpresa», dijo Ricardo, tratando de ocultar su nerviosismo. «¿Qué te trae por aquí?». Alejandro no perdió tiempo en rodeos. «Necesito respuestas, Ricardo», dijo Alejandro con determinación. «He descubierto tu conexión con Laura y el secuestro de mi hija. ¿Qué sabes sobre esto? ¿Por qué estás involucrado?».
Ricardo palideció al escuchar la acusación. Intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. No sé a qué te refieres, dijo Ricardo. Yo solo estaba tratando de resolver unos problemas financieros. Laura y yo no estamos involucrados en ningún secuestro. Alejandro no se dejó engañar por las palabras de Ricardo. Sabía que había algo más en juego. No intentes mentirme, Ricardo. Los mensajes, los documentos, todo apunta a que estás detrás de esto. Necesito que hables ahora y me digas la verdad. Ricardo dudó por un momento, luego, con un suspiro de resignación, invitó a Alejandro a entrar en su apartamento. El lugar estaba desordenado, lleno de papeles y objetos dispersos. Está bien, dijo Ricardo. Te diré lo que sé, pero necesito que entiendas que esto es complicado. Alejandro se sentó en una silla, mientras Ricardo comenzaba a hablar. Laura y yo tuvimos una relación profesional en el pasado, pero se rompió debido a problemas financieros, explicó Ricardo. Mi situación se volvió desesperada y me vi obligado a involucrarme en cosas que nunca imaginé. El secuestro de tu hija fue idea de Laura, no mía. Ella estaba desesperada por dinero y pensó que este plan podía resolver sus problemas. Alejandro escuchaba con atención, tratando de entender la magnitud de la traición. ¿Y Martín? ¿Qué papel jugó él en todo esto? Preguntó Alejandro. Ricardo suspiró, claramente incómodo. Martín estaba en deuda conmigo debido a un préstamo que le hice. Cuando Laura propuso el secuestro, él no tuvo más remedio que involucrarse para saldar su deuda. No fue su idea, pero se vio atrapado en esta situación. Alejandro sintió una mezcla de frustración e impotencia. Aunque estaba empezando a entender el rompecabezas, aún faltaban piezas cruciales para completar la imagen. ¿Dónde está Laura ahora?, preguntó Alejandro. Ricardo se encogió de hombros. No lo sé. Ella se desapareció después del secuestro. Solo sé que estaba planeando algo grande y que quería asegurarse de que el dinero llegara a ella antes de que todo se complicara. Alejandro se levantó, sintiendo que había agotado todas las posibilidades en ese apartamento. Agradeció a Ricardo por la información y se preparó para salir. Aunque había aprendido algo nuevo, la verdad aún parecía esquiva. Esa tarde, Alejandro regresó a la mansión y se reunió con el investigador privado. Le contó todo lo que había descubierto y les pidió que intensificaran la búsqueda de Laura. Tenemos que encontrarla antes de que sea demasiado tarde, dijo Alejandro. Ella sabe más de lo que ha revelado, y necesitamos respuestas completas para entender la situación. El investigador asintió y comenzó a movilizar a su equipo para rastrear a Laura. Alejandro, mientras tanto, decidió pasar tiempo con Valeria, tratando de mantener la normalidad en medio del caos. En la mansión, Valeria estaba en el jardín, sentada en una banca y mirando el atardecer. Alejandro se acercó y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro, buscando una manera de reconectar con su hija. Valeria miró a su padre con una expresión pensativa. A veces siento que todo esto es una pesadilla, dijo Valeria. No entiendo cómo pudo pasar algo así. Me duele pensar en lo que nos ha pasado y en cómo hemos llegado a este punto. Alejandro la miró con tristeza, comprendiendo el dolor que ella sentía. Lo entiendo, Valeria, dijo Alejandro. Todo esto ha sido un golpe duro, pero quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para resolverlo. No vamos a permitir que esto nos destruya. Valeria asintió, sintiendo un leve consuelo en las palabras de su padre. Aunque el futuro era incierto, el apoyo mutuo les daba algo de esperanza. Esa noche, Alejandro se encontraba en su oficina revisando documentos antiguos sobre su empresa y la situación financiera. En medio de los papeles, encontró un informe de auditoría que había sido archivado hace tiempo. Al examinarlo, notó varias discrepancias que podrían indicar irregularidades financieras. De repente, el teléfono sonó. Era un nuevo mensaje de texto, esta vez con un número desconocido. Alejandro lo abrió con cautela. Mensaje: la verdad es más complicada de lo que crees. Laura no es la única culpable. Busca más allá de lo evidente y encontrarás las respuestas que buscas.
Alejandro sintió un nuevo escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que el mensaje indicaba que aún había más en juego y que debía profundizar en la investigación. La traición y el misterio estaban lejos de resolverse, y la búsqueda de la verdad continuaba. La noche se volvió más oscura y el misterio más profundo mientras Alejandro se preparaba para descubrir la verdad oculta. Sabía que la resolución final estaba cerca, pero también era consciente de que los secretos más oscuros aún podían estar por salir a la luz. La mañana siguiente, Alejandro se encontraba en su oficina revisando el informe de auditoría que había encontrado. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, pero el peso de la verdad pendiente parecía hacer que el ambiente se sintiera sombrío. Con un café en la mano, Alejandro analizaba los documentos, buscando algo que pudiera darle una pista adicional. El informe revelaba varias anomalías financieras y pagos no justificados, pero lo que realmente captó su atención fue una serie de transacciones a una cuenta bancaria que no había visto antes. Decidió seguir esa pista y, con la ayuda de su investigador privado, comenzó a rastrear la cuenta. Después de unas horas de trabajo, descubrieron que la cuenta pertenecía a una empresa ficticia registrada a nombre de una persona desconocida. Parece que hemos encontrado un camino a seguir, dijo Alejandro, mientras compartía la información con el investigador. Necesitamos descubrir a quién pertenece esta empresa y cuál es su conexión con el caso. El investigador asintió y se puso en contacto con sus contactos en el sector financiero para obtener más detalles. Alejandro, mientras tanto, decidió concentrarse en la relación entre Ricardo, Laura y Martín. Sabía que había algo más profundo que necesitaba descubrir. A media tarde, Alejandro recibió una llamada del investigador. Hemos encontrado algo interesante, dijo el investigador. La empresa ficticia está registrada a nombre de una persona que, al parecer, tiene vínculos con el crimen organizado. Esto puede complicar aún más las cosas. Alejandro sintió un nudo en el estómago al escuchar la noticia. Sabía que estaba lidiando con una red mucho más compleja de lo que había imaginado. Decidió que era el momento de buscar a Laura con mayor urgencia, antes de que pudiera desaparecer por completo. La noche llegó, y Alejandro se preparó para otra ronda de investigación. La desesperación por encontrar respuestas lo mantenía despierto. Decidió visitar a Ricardo nuevamente, esperando obtener más información. Cuando llegó al apartamento de Ricardo, lo encontró más tenso que antes. Ricardo había sido advertido de la nueva investigación y estaba claramente nervioso. Alejandro, ¿qué haces aquí otra vez?, preguntó Ricardo, su voz temblando. Necesito más respuestas, dijo Alejandro. La investigación ha revelado conexiones con el crimen organizado. ¿Qué sabes sobre esto? ¿Cómo se relaciona con Laura y Martín? Ricardo parecía asustado y dudoso, pero finalmente se decidió a hablar. Laura tenía planes para alejarse de todo esto, dijo Ricardo. Ella estaba tratando de escapar de una vida que la atrapó. Los vínculos con el crimen organizado son parte de un esquema más grande en el que ella se involucró sin querer. No estaba al tanto de todo el alcance de la situación. Alejandro escuchaba con atención, tratando de entender el panorama completo. ¿Y Martín? ¿Qué papel juega él en esto?, preguntó Alejandro. Ricardo se tomó un momento antes de responder. Martín ha estado tratando de resolver sus propios problemas y se vio atrapado en esta red por el dinero que debía. No estaba al tanto de los detalles completos del plan de Laura, pero sí estaba involucrado debido a sus deudas. Alejandro sintió que se estaba acercando a la verdad, pero aún había piezas faltantes. Decidió que era necesario encontrar a Laura y confrontarla directamente para obtener una respuesta definitiva. Esa noche, Alejandro y el investigador privado comenzaron a trazar un plan para localizar a Laura. La búsqueda se volvió más urgente a medida que los detalles del caso se complicaban. Valeria, mientras tanto, estaba en su habitación, revisando un viejo diario que había encontrado entre sus pertenencias. Al hojear las páginas, encontró algunas notas que no recordaba haber escrito. Parecían ser reflexiones sobre su vida y sobre las personas cercanas a ella. Unas líneas llamaron su atención: a veces la verdad es más dolorosa de lo que podemos soportar.
Necesito enfrentar mis miedos y entender las mentiras que se esconden detrás de las personas que amo. Valeria sintió una conexión con sus propias inquietudes y se dio cuenta de que había cosas que no entendía completamente. Decidió que también debía hacer su parte para ayudar a descubrir la verdad. A medida que la noche avanzaba, Alejandro recibió una llamada de última hora del investigador. Habían rastreado a Laura hasta una dirección en una zona aislada de la ciudad. Es el momento de actuar, dijo Alejandro. Necesitamos encontrar a Laura antes de que se nos escape. Alejandro y el investigador se dirigieron rápidamente al lugar señalado, con la esperanza de que la confrontación final proporcionaría las respuestas que habían estado buscando. Al llegar al lugar, encontraron una casa solitaria en un área desierta. Alejandro y el investigador se acercaron con cautela, preparándose para cualquier eventualidad. La tensión era palpable mientras se acercaban a la puerta de entrada. Alejandro llamó a la puerta y esperó, el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, Laura abrió la puerta con una expresión de sorpresa y miedo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó Laura, su voz temblando. «Laura, necesitamos hablar», dijo Alejandro con firmeza. «No podemos seguir ocultando la verdad. ¿Qué está pasando realmente?». Laura miró a Alejandro con desesperación, sabiendo que no podía escapar de la confrontación. «No puedo seguir con esta mentira», dijo Laura. «Te diré la verdad, pero primero, necesito que entiendas que hay fuerzas mucho más grandes en juego de las que puedes imaginar». Alejandro sintió que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Sabía que la verdad sería dolorosa, pero estaba listo para enfrentarla. La tensión estaba en su punto máximo mientras Alejandro se preparaba para escuchar lo que Laura tenía que decir. La verdad, que había estado ocultándose en las sombras, estaba a punto de salir a la luz, y Alejandro sabía que el desenlace final estaba cerca. Laura se hizo a un lado para permitir que Alejandro y el investigador entraran a la casa. La sala estaba desordenada, con muebles descolocados y papeles esparcidos por doquier. El ambiente era tenso y cargado de ansiedad. Alejandro, con el investigador a su lado, se sentó en un sofá mientras Laura tomaba asiento frente a ellos. La expresión en su rostro era de angustia y resignación. «Laura, sé que estás asustada, pero necesitamos la verdad», dijo Alejandro. «¿Qué está pasando realmente?». Laura respiró hondo, sus ojos buscando un punto fijo en la habitación mientras comenzaba a hablar. «Todo comenzó hace meses», dijo Laura. «Me involucré en un círculo de personas que prometían soluciones rápidas a problemas financieros. Lo que no sabía era que estaban ligados a actividades criminales mucho más graves». Alejandro escuchaba con atención, el corazón acelerado por la tensión. «¿Y Martín? ¿Cómo se involucra en esto?», preguntó Alejandro. Laura se estremeció al mencionar a Martín. «Martín se vio arrastrado a esta situación debido a sus deudas con Ricardo», explicó Laura. «Cuando nos enfrentamos a problemas financieros, él se vio forzado a colaborar con el grupo para saldar su deuda. Fue en ese momento cuando me propusieron el secuestro como una forma de obtener dinero rápido». Alejandro se sintió abrumado por la gravedad de las revelaciones. «¿Pero por qué secuestrar a mi hija?», preguntó Alejandro. «¿Cuál era el objetivo real?». Laura se encogió en el sofá, su voz temblando. «El secuestro de tu hija fue idea de Ricardo. Él pensó que podríamos usar la situación para obtener una gran suma de dinero. No sabía que tú estabas en quiebra y, en su desesperación, pensó que podríamos sacar provecho de cualquier manera posible. Yo estaba desesperada por dinero y, al principio, no cuestioné el plan». Alejandro se sentía atrapado entre la furia y la tristeza. La verdad que Laura estaba revelando solo parecía complicar aún más la situación. «Entonces, ¿dónde está Ricardo ahora?», preguntó Alejandro. «¿Y qué papel juega en todo esto?». Laura se llevó las manos a la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. «Ricardo se ha desaparecido», dijo Laura. «Cuando las cosas comenzaron a salir mal, él huyó, dejándonos a Martín y a mí en una situación desesperada. El grupo con el que está involucrado está buscando recuperar el dinero que prometimos, y la presión es inmensa». Alejandro miró a Laura con una mezcla de frustración y compasión.
¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Alejandro. Necesitamos resolver esto antes de que sea demasiado tarde. Laura levantó la vista, su expresión de desesperación transformándose en una de determinación. Lo último que sé es que Ricardo planeaba reunirse con el grupo en un lugar seguro para negociar el dinero, dijo Laura. Creo que aún tiene el dinero que obtuvimos del secuestro, y es posible que esté en contacto con ellos. Debemos encontrarlo y asegurarnos de que devuelva el dinero para que el grupo no siga presionándonos. Alejandro y el investigador intercambiaron miradas. Sabían que el tiempo era crucial y que debían actuar con rapidez. Vamos a buscar a Ricardo, dijo Alejandro. Necesitamos resolver esto de una vez por todas. Esa noche, Alejandro y el investigador se dirigieron a la última dirección conocida de Ricardo, con la esperanza de encontrarlo antes de que se hiciera irreversible. Al llegar a la dirección, se encontraron con un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La zona parecía desierta, pero Alejandro sabía que debía ser cauteloso. Mantente alerta, dijo Alejandro al investigador. No sabemos con quién nos enfrentaremos. Entraron en el edificio, que estaba en un estado de ruina. Las sombras y el silencio creaban una atmósfera inquietante mientras avanzaban. Finalmente, llegaron a una sala grande en el interior del edificio. Allí, encontraron a Ricardo reunido con varios hombres de aspecto intimidante. «Ricardo», gritó Alejandro, haciendo que todos se volvieran hacia él. Ricardo se puso de pie, con una expresión de sorpresa y miedo. «Alejandro, no te esperaba aquí», dijo Ricardo, su voz temblando. Alejandro avanzó con determinación, el investigador a su lado. «Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones», dijo Alejandro. «Necesitamos el dinero que obtuviste del secuestro y una explicación completa de todo lo que ha pasado». Ricardo miró a los hombres que estaban con él, dudando. Finalmente, se volvió hacia Alejandro. «Está bien», dijo Ricardo. «Te diré lo que sé, pero necesitamos hacer esto rápido». Ricardo se acercó a una mesa en el centro de la sala y sacó una maleta. Abrió la maleta y mostró el dinero que había sido obtenido del secuestro. «Aquí está el dinero», dijo Ricardo. «No quería que esto llegara a este punto, pero las circunstancias nos han llevado a esto. No tengo mucho tiempo. El grupo está furioso y quiere su parte». Alejandro tomó el dinero y lo examinó. Sabía que esta era una parte crucial de la resolución del caso. «Necesitamos una explicación completa», dijo Alejandro. «¿Cómo podemos detener todo esto y asegurarnos de que no haya más consecuencias?» Ricardo respiró profundamente y comenzó a hablar, revelando detalles que aún no habían salido a la luz. Mientras escuchaba, Alejandro comprendía la magnitud de la conspiración y la complejidad de la situación en la que se encontraba. La noche avanzaba, y la verdad estaba saliendo a la luz, pieza por pieza. Alejandro sabía que aún había mucho por resolver, pero al menos ahora tenía una visión más clara de la red de engaños y traiciones que lo había atrapado. Con el dinero en mano, Alejandro se sintió aliviado, pero la verdad aún estaba lejos de ser completamente revelada. Ricardo, con la mirada sombría, sabía que el momento de enfrentar las consecuencias se acercaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro mientras guardaba el dinero en una bolsa. Ricardo, visiblemente agotado, miró a Alejandro con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «Debemos entregar el dinero al grupo y asegurarnos de que se despeje nuestra deuda con ellos», dijo Ricardo. «Pero hay algo más que debes saber, el grupo tiene un plan que podría llevar a consecuencias aún peores si no actuamos rápido». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Ricardo. La situación estaba claramente fuera de control y necesitaban una solución inmediata. «¿Qué tipo de plan?», preguntó Alejandro con urgencia. Ricardo se tomó un momento para explicar. «El grupo tiene una estrategia para usar el dinero como un señuelo. Quieren hacer parecer que todo está resuelto, pero en realidad, están planeando un golpe mayor. Si no les entregamos el dinero y resolvemos esto de manera definitiva, podrían intensificar la situación y poner a todos en peligro». Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entonces, ¿dónde debemos ir para entregar el dinero?», preguntó.
Ricardo le dio una dirección en un lugar apartado de la ciudad, un viejo almacén que, según él, serviría como punto de encuentro con el grupo. La madrugada estaba cerca cuando Alejandro y el investigador se dirigieron al almacén. El camino estaba en silencio, y la tensión era palpable. El almacén se alzaba en medio de la oscuridad, con su estructura deteriorada y las ventanas rotas. Al llegar, Alejandro y el investigador se prepararon para lo que pudiera suceder. Con la bolsa de dinero en mano, se adentraron en el almacén, donde encontraron a varios hombres esperándolos. La atmósfera estaba cargada de desconfianza. Aquí está el dinero, dijo Alejandro, levantando la bolsa. Queremos resolver esto de una vez por todas. Uno de los hombres, de aspecto imponente, tomó la bolsa y la inspeccionó. Luego, miró a Alejandro con una expresión calculadora. Esto es solo el comienzo, dijo el hombre. Agradecemos el dinero, pero aún hay asuntos que debemos tratar. Si no quieres que esto se complique aún más, tendrás que hacer algo más por nosotros. Alejandro frunció el ceño, sin comprender completamente el alcance de la amenaza. ¿Qué más quieren?, preguntó Alejandro. El hombre le entregó un sobre con instrucciones detalladas. Sigue estas instrucciones y no hagas preguntas, dijo el hombre. Si incumples alguna de las condiciones, las consecuencias serán severas. Alejandro tomó el sobre, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Sabía que la situación estaba lejos de terminar. Regresando a su oficina, Alejandro se reunió con el investigador para analizar el contenido del sobre. Dentro, encontró un conjunto de instrucciones que incluían una serie de demandas y amenazas. Las instrucciones exigían que entregaran una suma adicional de dinero y realizaran ciertos actos de manera encubierta. Esto es mucho más complicado de lo que pensábamos, dijo el investigador. No solo se trata del dinero, sino de una serie de acciones que podrían involucrar a más personas. Alejandro sabía que debía actuar con cautela. Decidió que era necesario involucrar a las autoridades para evitar que la situación se descontrolara aún más. Sin embargo, la amenaza de represalias mantenía a Alejandro en alerta constante. Mientras tanto, en casa de Valeria, el clima emocional era tenso. Valeria había estado reflexionando sobre las revelaciones y la verdad que había salido a la luz. La complejidad de la situación y el dolor que sentía la llevaban a buscar una manera de ayudar a resolver el caos. Necesito hacer algo, dijo Valeria en voz baja. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todo esto sucede. Decidió que debía hablar con Laura para entender mejor su perspectiva y encontrar una manera de ayudar. Contactó a Laura y acordaron encontrarse en un café cercano. En el café, Valeria se reunió con Laura. La conversación entre ellas fue intensa y emocional. Laura, necesito que me digas todo lo que sabes, dijo Valeria. Debemos encontrar una forma de resolver esto antes de que sea demasiado tarde. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a hablar con franqueza. Estoy dispuesta a colaborar en lo que pueda, dijo Laura. Pero no sé cómo podemos deshacer todo esto sin enfrentar represalias. La situación es peligrosa y siento que estamos atrapadas en una red de engaños y amenazas. Valeria, sintiendo la desesperación de Laura, le ofreció su apoyo. Vamos a trabajar juntas para resolver esto, dijo Valeria. Encuentra la manera de involucrar a las autoridades y hagamos todo lo posible para protegernos y resolver la situación. La noche avanzaba, y Alejandro y el investigador se preparaban para actuar según las instrucciones del sobre. El riesgo era alto, pero sabían que era la única forma de tratar de controlar la situación. Mientras tanto, Valeria y Laura trabajaban en paralelo para encontrar una solución que pudiera ayudar a resolver la crisis. El futuro de la familia y de las personas involucradas estaba en juego, y cada decisión que tomaran podría tener consecuencias significativas. La verdad estaba saliendo a la luz, y las piezas del rompecabezas finalmente estaban comenzando a encajar. El amanecer trajo consigo un aire de desesperanza. Alejandro y el investigador, decididos a seguir las instrucciones del sobre, estaban preparados para enfrentar lo que se avecinaba. Sabían que cualquier error podría tener consecuencias graves. La tensión estaba en su punto máximo mientras se dirigían hacia el lugar indicado por las instrucciones.
El almacén al que llegaron estaba en un área industrial desierta, su aspecto deteriorado y abandonado. Dentro, el ambiente era frío y oscuro. Alejandro y el investigador se adentraron con cautela, siguiendo las instrucciones que pedían una reunión con un intermediario. Al llegar a una sala al fondo del almacén, encontraron a un hombre de mediana edad, con un rostro severo y una actitud desafiante. El hombre estaba sentado en una mesa, rodeado de papeles y documentos. Aquí está el dinero, dijo Alejandro, extendiendo la bolsa hacia el hombre. ¿Qué más necesitamos hacer? El hombre examinó la bolsa con una mirada crítica y luego se dirigió a Alejandro. Gracias por cumplir con nuestra primera demanda, dijo el hombre. Pero hay más. Necesitamos que realices un último acto para asegurar que todo quede resuelto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que el riesgo era alto y que cada paso debía ser meticulosamente calculado. ¿Qué es lo que quieren que haga?, preguntó Alejandro. El hombre entregó un nuevo conjunto de instrucciones que incluían una serie de tareas que debían ser realizadas sin dejar rastro. Entre ellas, había demandas de transferencias de dinero a cuentas ocultas y la entrega de información confidencial. Alejandro y el investigador leyeron las instrucciones con preocupación. Esto es arriesgado, dijo el investigador. Cualquier error podría significar más problemas. Alejandro asintió, sabiendo que debían seguir adelante para evitar complicaciones mayores. Haremos lo que se requiere, dijo Alejandro. Pero necesitamos saber que esto terminará aquí. El hombre asintió y, con una expresión de satisfacción, les indicó que dejaran el lugar. Mientras tanto, Valeria y Laura estaban trabajando en paralelo para resolver la situación. Habían decidido contactar a un abogado especializado en casos de secuestro y crimen organizado, con la esperanza de que pudiera proporcionarles asesoría y apoyo. En el despacho del abogado, Valeria explicó la situación en detalle, mostrando los documentos y las pruebas que habían recopilado. Necesitamos actuar con rapidez, dijo Valeria. La situación es crítica y queremos asegurarnos de que todos los involucrados enfrenten las consecuencias de sus actos. El abogado, un hombre experimentado y con una mirada aguda, asintió mientras revisaba la documentación. Esto es grave, dijo el abogado. Vamos a necesitar coordinar con las autoridades y asegurar que cada paso que demos esté bien documentado. Además, debemos tener cuidado de no alertar a los involucrados mientras avanzamos. Valeria y Laura estaban de acuerdo. Sabían que la clave para resolver la crisis era mantener la discreción y actuar con precisión. De regreso al almacén, Alejandro y el investigador estaban listos para cumplir con las nuevas instrucciones. A medida que completaban las tareas requeridas, sentían el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada movimiento debía ser calculado para evitar problemas adicionales. Mientras tanto, el abogado estaba en contacto con las autoridades, preparándose para realizar una operación encubierta para capturar a los involucrados y poner fin a la red de crimen organizada. La noche cayó sobre la ciudad y el ambiente estaba cargado de anticipación. Alejandro, con la presión de la situación y el peso de sus decisiones, se reunió con el investigador para una última revisión de sus planes. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, dijo Alejandro. No sabemos cómo reaccionarán los involucrados. El investigador asintió, revisando los últimos detalles. Vamos a hacer esto con cuidado, dijo el investigador. Mantén la calma y sigue el plan. La clave es actuar rápidamente y no dejar espacio para errores. A la mañana siguiente, la operación se puso en marcha. Las autoridades, coordinadas con el abogado, llevaron a cabo una serie de arrestos y redadas en las ubicaciones conocidas de los implicados. La situación se desarrolló con rapidez y la red de crimen organizada comenzó a desmoronarse. Alejandro, a pesar de la tensión, sintió un alivio parcial al ver que la situación estaba tomando un giro favorable. La batalla aún no había terminado, pero al menos había un camino claro hacia la resolución. Mientras los implicados eran llevados bajo custodia, Valeria y Laura se sintieron un poco más tranquilas, pero sabían que aún quedaban muchas preguntas por responder. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el costo había sido alto. Alejandro,
por su parte, estaba exhausto pero determinado a cerrar este capítulo de su vida. Sabía que la recuperación sería un proceso largo y que las heridas emocionales tardarían en sanar. La detención de los implicados trajo consigo un aire de esperanza, pero también dejó tras de sí un torbellino de emociones y consecuencias. Alejandro estaba en su oficina, revisando los documentos y analizando las repercusiones de los recientes eventos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas del despacho era un eco constante de su turbulenta realidad. El proceso legal está en marcha, dijo el abogado de Alejandro al otro lado del teléfono. Estamos asegurándonos de que todos los cargos se mantengan y que los responsables enfrenten la justicia. Pero aún hay detalles que necesitamos revisar para garantizar que nada se pase por alto. Alejandro asintió, a pesar de que el abogado no podía verlo. Gracias por tu ayuda, respondió Alejandro. Aprecio todo el esfuerzo que has puesto en esto. Pero también necesito saber cómo afectará esto a la situación de mi familia. El abogado hizo una pausa antes de responder. La situación legal es complicada, pero lo más importante es que se ha desmantelado la red criminal. La recuperación emocional y el impacto en tu familia llevarán tiempo. Es crucial que te concentres en el bienestar de tu hija y busques ayuda profesional para superar lo que han vivido. Alejandro colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. La lluvia parecía una metáfora de la tormenta que había atravesado su vida. En su mente, los recuerdos de los meses de angustia y las revelaciones impactantes seguían pesando como un lastre. En la casa de Valeria, Laura estaba haciendo todo lo posible para procesar los eventos recientes. Se encontraba en la cocina, preparando café mientras reflexionaba sobre el papel que había jugado en la resolución de la crisis. Valeria se unió a ella, su rostro pálido pero decidido. Hicimos lo correcto, Laura, dijo Valeria. A veces, la verdad es más dura de lo que imaginamos. Pero al menos sabemos que hicimos lo mejor que pudimos para resolver la situación. Laura suspiró y asintió. Sí, pero aún siento que hay cosas que no comprendo completamente. Las motivaciones de todos los involucrados y las decisiones que se tomaron a lo largo del camino, todo parece tan confuso. Valeria miró a Laura con empatía. Es natural sentirte así. Lo importante ahora es estar allí para las personas que más necesitamos y asegurarnos de que reciban el apoyo que necesitan para sanar. La siguiente semana, Alejandro organizó una reunión con su hija para discutir lo que había sucedido. La recuperación emocional era tan importante como la legal, y él sabía que debía estar presente para su hija. El encuentro tuvo lugar en un parque tranquilo, con árboles altos y el sonido relajante de la naturaleza. Alejandro y su hija, Ana, se sentaron en un banco mientras el sol comenzaba a ocultarse. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Ana, con una voz temblorosa. Alejandro tomó una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho en lo que ha pasado, Ana», dijo Alejandro. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Lo que viviste fue increíblemente difícil, y no hay palabras que puedan hacer que eso desaparezca. Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para que estemos bien». Ana miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Me siento tan perdida, papá. No entiendo por qué sucedió esto». Alejandro tomó la mano de Ana con ternura. «A veces, las cosas no tienen una explicación sencilla. La gente hace decisiones horribles y a veces no sabemos por qué. Pero lo que importa es que estamos juntos ahora, y vamos a seguir adelante». Ana asintió, sintiendo un poco de consuelo en las palabras de su padre. El proceso de sanación sería largo, pero el amor y el apoyo familiar serían fundamentales para superar la crisis. Mientras tanto, el investigador continuaba su trabajo para desentrañar los últimos detalles del caso. Se reunió con Valeria y Laura para discutir los próximos pasos. «Hemos hecho un gran avance, pero hay algunas piezas que aún necesitamos colocar», dijo el investigador. «La red criminal ha sido desmantelada, pero necesitamos asegurarnos de que todos los elementos de la trama queden claros y que no haya cabos sueltos». Valeria, con una expresión decidida, asintió. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario», dijo Valeria.
La verdad debe salir a la luz, y queremos asegurarnos de que no quede ninguna piedra sin mover. Laura se unió a la conversación. Sí, y debemos asegurarnos de que la justicia se haga de manera completa. La experiencia ha sido devastadora, pero no podemos dejar que quienes han causado todo esto se salgan con la suya. Las semanas siguieron avanzando, y la vida comenzaba a estabilizarse lentamente para Alejandro y su familia. La recuperación emocional era un proceso continuo, y Alejandro se comprometió a estar presente para su hija y brindar el apoyo necesario. Valeria y Laura continuaron su trabajo, asegurándose de que la justicia se mantuviera y que se resolvieran todos los aspectos del caso. La experiencia había sido dolorosa, pero también había traído consigo un entendimiento más profundo de la fortaleza y la resiliencia humanas. El cierre del caso trajo consigo una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había sido revelada y la red criminal desmantelada, pero el costo emocional había sido significativo. A pesar de las dificultades, Alejandro y su familia estaban determinados a seguir adelante y construir un futuro más esperanzador. La vida después del secuestro continuó para Alejandro y su familia, aunque las cicatrices del pasado seguían presentes. Alejandro estaba enfocado en reconstruir su vida y la de su hija, Ana, mientras enfrentaba las secuelas de un periodo turbulento. La casa, aunque física y emocionalmente reparada, aún reflejaba los vestigios de un tiempo difícil. Un día, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el abogado que había estado trabajando en el caso. Alejandro, tengo información importante que compartir contigo, dijo el abogado. Hemos logrado reunir más detalles sobre los involucrados y los planes de la red criminal. Además, hay algunos aspectos que debes conocer sobre la implicación de tu esposa. Alejandro frunció el ceño, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿Qué es lo que has descubierto?, preguntó. Parece que el plan fue más complejo de lo que inicialmente pensamos, continuó el abogado. La esposa de los planes tenía una relación más profunda con los responsables y sus motivos estaban enraizados en conflictos personales y financieros. Además, hemos encontrado pruebas que podrían cambiar la perspectiva sobre su implicación y la de su amante. Alejandro sintió un peso adicional al escuchar estas palabras. Sabía que la verdad completa aún no se había revelado por completo. Quiero saber todo lo que puedas decirme, dijo Alejandro. Necesito entender la situación en su totalidad para poder seguir adelante. El abogado prometió enviar la información detallada y acordaron una reunión para discutirla en profundidad. Alejandro sabía que este era un paso crucial para cerrar el capítulo y encontrar la paz. En la casa de Valeria, la situación también estaba en un punto crítico. Valeria y Laura habían decidido confrontar a los implicados restantes, aquellos que habían colaborado en la red criminal y que aún no habían sido capturados. Valeria se reunió con Laura en su casa para preparar la estrategia final. Es hora de cerrar este capítulo, dijo Valeria. Hemos estado trabajando arduamente para desentrañar todos los detalles, y ahora necesitamos asegurar que cada pieza encaje en el rompecabezas. Laura asintió, revisando los documentos y la información recopilada. Sí, pero debemos ser meticulosas, dijo Laura. No podemos permitirnos ningún error. La justicia debe ser completa y precisa. Valeria estaba decidida a llevar la situación a su fin, sin dejar ningún cabo suelto. La resolución del caso era esencial no solo para la justicia, sino también para la sanación personal de todos los involucrados. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en la reunión con el abogado. La información que recibió fue impactante y reveladora. El abogado presentó una serie de documentos y pruebas que demostraban cómo la esposa y su amante habían manipulado la situación desde el principio. Parece que la esposa tenía un motivo oculto más profundo, dijo el abogado. No solo buscaba dinero, sino que había una animosidad personal hacia ti y tu familia. Sus acciones fueron impulsadas por una mezcla de celos, resentimiento y una necesidad desesperada de controlar la situación. Alejandro escuchó en silencio, procesando la información. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó Alejandro.
Vamos a coordinar con las autoridades para llevar a cabo una operación final que garantice que todos los responsables sean llevados ante la justicia, respondió el abogado. También necesitaremos preparar una declaración pública para asegurar que la verdad sea conocida y para proteger tu reputación. El día de la operación final llegó. Las autoridades, con el respaldo del abogado, llevaron a cabo una serie de arrestos y redadas en las ubicaciones vinculadas a los últimos implicados. La operación se desarrolló con precisión y determinación, asegurando que todos los responsables fueran capturados. Alejandro, aunque aliviado por la resolución, sentía una profunda tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el costo emocional había sido alto. La separación con su esposa y las heridas del pasado estaban presentes, y el proceso de sanar llevaría tiempo. Valeria y Laura, satisfechas con la resolución del caso, también sintieron un alivio mezclado con tristeza. Habían logrado llevar a cabo su misión, pero el impacto emocional en sus vidas era evidente. A medida que el tiempo pasaba, Alejandro y Ana comenzaron a reconstruir sus vidas. La relación entre padre e hija se fortaleció, y ambos estaban comprometidos en superar las dificultades del pasado. La recuperación emocional era un proceso continuo, pero el amor y el apoyo mutuo eran el pilar de su sanación. Valeria y Laura continuaron con sus vidas, con la satisfacción de haber hecho lo correcto y de haber asegurado que la justicia prevaleciera. La experiencia había sido desafiante, pero también había reforzado su compromiso con la verdad y la justicia. El caso había sido cerrado, y el pasado finalmente comenzaba a quedar atrás. Alejandro, Valeria y Laura estaban listos para enfrentar un futuro incierto, pero con la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la vida les ofrecería nuevas oportunidades para encontrar la paz y la felicidad. Los días siguientes a la resolución del caso encontraron a Alejandro y Ana en un proceso de adaptación a una nueva realidad. La reconstrucción de sus vidas después del secuestro era un desafío, pero ambos estaban determinados a superar las cicatrices del pasado. Alejandro se enfocó en hacer cambios positivos en su vida, desde la reestructuración de sus negocios hasta el fortalecimiento de los lazos familiares. Se dedicó a pasar más tiempo con Ana, tratando de crear un ambiente de apoyo y comprensión. Una tarde, mientras estaban en el jardín de su casa, Alejandro y Ana conversaron sobre el futuro. «Papá, ¿crees que alguna vez las cosas volverán a ser normales?», preguntó Ana, mirando el horizonte con un suspiro. Alejandro se sentó junto a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No sé si las cosas volverán a ser como antes, Ana», dijo Alejandro. «Pero lo que sí sé es que podemos construir algo nuevo y mejor a partir de lo que hemos vivido. La vida no siempre es predecible, pero podemos aprender y crecer de nuestras experiencias». Ana asintió, encontrando consuelo en las palabras de su padre. «Quiero intentar seguir adelante, papá», dijo Ana. «Quiero encontrar algo positivo en todo esto y empezar a hacer planes para el futuro». Alejandro sonrió con orgullo. «Eso es lo que más me gusta de ti, Ana. Eres fuerte y valiente. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo». En el otro lado de la ciudad, Valeria y Laura estaban ajustando sus vidas a la nueva normalidad. Aunque la resolución del caso les había traído un sentido de cierre, también había dejado una huella en sus vidas. Valeria, en particular, estaba enfocados en su carrera y en su papel como defensora de la justicia. Estaba comprometida a utilizar su experiencia para ayudar a otros que enfrentaran situaciones similares. Laura, por su parte, se dedicó a encontrar formas de apoyar emocionalmente a quienes necesitaban ayuda. Una noche, Valeria se encontró en su oficina revisando algunos documentos cuando Laura llegó para una visita. «Hola, Valeria», dijo Laura. «¿Cómo estás?». Valeria levantó la vista, mostrando una sonrisa cansada pero sincera. «Hola, Laura. Estoy bien, solo tratando de poner en orden algunas cosas. ¿Cómo estás tú?». Laura se sentó en una silla frente a Valeria. «He estado pensando mucho en lo que hemos pasado. Aunque ha sido difícil, siento que hemos logrado algo importante. Pero también me pregunto cómo podemos seguir adelante y hacer una diferencia real». Valeria asintió, reconociendo la preocupación de Laura. «Creo que la clave es utilizar nuestras experiencias para crear un impacto positivo.
Podemos trabajar en proyectos que ayuden a prevenir situaciones como la que enfrentamos y apoyar a quienes lo necesiten. Laura sonrió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sí, eso suena como una gran idea. Creo que, a pesar de lo que hemos pasado, podemos encontrar una manera de usar nuestras habilidades para ayudar a otros. En el transcurso de los meses siguientes, Alejandro, Ana, Valeria y Laura continuaron adaptándose a sus nuevas realidades. Alejandro y Ana encontraron un equilibrio en su vida, trabajando juntos para crear un hogar lleno de amor y apoyo. Valeria y Laura se convirtieron en defensoras activas de la justicia, trabajando en proyectos que abordaran las cuestiones de seguridad y prevención. A través de su trabajo, encontraron una forma de canalizar sus experiencias y ayudar a prevenir futuros traumas. La resolución del caso trajo consigo un sentido de justicia, pero también un entendimiento profundo de las consecuencias emocionales que el proceso dejó en cada uno de ellos. Aunque el camino hacia la sanación era largo, el compromiso con la verdad y la justicia los guiaba en cada paso. Alejandro y su familia aprendieron a apreciar los pequeños momentos y a valorar el apoyo mutuo. La experiencia había cambiado sus vidas de manera irrevocable, pero también les había enseñado la importancia de la resiliencia y el amor familiar. Valeria y Laura, por su parte, continuaron su labor con una renovada pasión, dedicándose a la defensa de la justicia y a ayudar a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Su compromiso con la verdad y el bienestar de los demás se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza. El capítulo final de la novela cerró con una reflexión sobre el impacto de las experiencias vividas. A pesar de las dificultades y el dolor, cada uno de los personajes encontró una manera de seguir adelante, construyendo un futuro más esperanzador. La historia de Alejandro, Ana, Valeria y Laura es un testimonio del poder de la resiliencia y el compromiso con la verdad. En medio de la tragedia y el drama, descubrieron la importancia de la familia, la justicia y la capacidad de sanar y crecer. El cierre del caso marcó el fin de una etapa, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. A pesar de las cicatrices del pasado, la esperanza y la determinación los guiaron hacia un futuro en el que podrían encontrar paz y felicidad. La vida en la mansión de Alejandro y Ana había comenzado a estabilizarse. Con la resolución del caso y el cierre de un capítulo doloroso en sus vidas, ambos estaban listos para enfrentar el futuro con una renovada determinación. Una tarde soleada, Alejandro y Ana decidieron hacer una actividad juntos para reforzar su vínculo y disfrutar del tiempo en familia. Optaron por una caminata en el parque, un lugar que se había convertido en su refugio durante los meses difíciles. Mientras caminaban por los senderos, Ana miró a su padre con una mezcla de curiosidad y esperanza. «Papá, ¿qué piensas del futuro?», preguntó Ana. «¿Cómo ves nuestras vidas ahora?». Alejandro la miró con una sonrisa reflexiva. «Creo que tenemos una gran oportunidad para construir algo positivo», dijo Alejandro. «Aunque hemos pasado por momentos difíciles, hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente importa. El futuro está lleno de posibilidades, y creo que podemos aprovecharlo para crear una vida más plena y significativa». Ana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y optimismo. «Me gustaría encontrar una forma de ayudar a otros, como tú y yo hemos sido ayudados durante este tiempo», dijo Ana. «Tal vez podríamos involucrarnos en algún proyecto o causa que nos permita hacer una diferencia en la vida de los demás». Alejandro se sintió orgulloso de la iniciativa de su hija. «Esa es una idea maravillosa, Ana», dijo Alejandro. «Podemos buscar oportunidades para colaborar con organizaciones que trabajen en temas de justicia y prevención. Estoy seguro de que podemos encontrar una forma de contribuir positivamente». Mientras tanto, Valeria y Laura estaban preparando una presentación para una conferencia sobre justicia y prevención del delito. Habían decidido compartir sus experiencias y conocimientos adquiridos durante el caso para ayudar a educar a otros y promover el cambio. Valeria revisaba los detalles de la presentación mientras Laura se encargaba de los aspectos logísticos. «Estoy emocionada por esta conferencia», dijo Valeria. «Creo que es una excelente oportunidad para compartir lo que hemos aprendido y para inspirar a otros a tomar medidas en sus propias comunidades». Laura asintió, con una expresión de determinación.
Sí, y también es una forma de cerrar este capítulo y seguir adelante con nuestras vidas. Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí, y estoy orgullosa de lo que hemos logrado. El día de la conferencia llegó, y Valeria y Laura se encontraron ante una audiencia ansiosa por escuchar. La sala estaba llena de profesionales, activistas y personas interesadas en la justicia y la prevención. Valeria comenzó su presentación, compartiendo detalles sobre el caso y las lecciones aprendidas. El trabajo que hemos realizado nos ha enseñado la importancia de la perseverancia y la colaboración, dijo Valeria. No podemos enfrentar los desafíos solos. Es crucial unir esfuerzos para crear comunidades más seguras y justas para todos. Laura agregó su perspectiva, destacando el impacto emocional y la necesidad de apoyo continuo para las víctimas. Cada caso de injusticia deja una marca en las vidas de las personas involucradas. Es fundamental brindar apoyo y comprensión, no solo durante el proceso legal, sino también a lo largo del camino hacia la recuperación. La audiencia respondió con una ovación de pie, agradecida por la valentía y el compromiso de Valeria y Laura. La conferencia fue un éxito, y las dos mujeres se sintieron satisfechas de haber hecho una contribución significativa. En la mansión de Alejandro, la familia estaba reunida para una cena especial. Era una celebración por el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, y Alejandro y Ana estaban rodeados de amigos cercanos y seres queridos. Durante la cena, Alejandro se levantó para hacer un brindis. Quiero agradecer a todos por su apoyo durante estos tiempos difíciles, dijo Alejandro. Ha sido un camino complicado, pero hemos llegado hasta aquí con la ayuda de cada uno de ustedes. Estoy emocionado por lo que el futuro nos depara y por las oportunidades de hacer una diferencia en el mundo. Ana, a su lado, agregó. Gracias a todos por estar aquí y por su apoyo constante. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo y crear un futuro lleno de esperanza y positividad. La cena continuó con risas y conversaciones animadas, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para Alejandro y Ana. La sanación y la reconstrucción estaban en marcha, y la familia estaba lista para enfrentar lo que viniera con determinación y amor. El epílogo de la novela refleja la transformación y el crecimiento de los personajes. A pesar de las pruebas y dificultades, encontraron una manera de seguir adelante y de utilizar sus experiencias para hacer un impacto positivo en el mundo. Alejandro y Ana estaban en camino hacia un futuro más brillante, fortalecidos por su vínculo y su compromiso con la justicia. Valeria y Laura continuaron su trabajo con pasión, dedicándose a crear un cambio significativo en la comunidad. La novela concluye con una nota de esperanza y renovación, recordando a los lectores que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para construir un futuro mejor.